Muy buenas noches, mi nombre es Donaldo Augusto López, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. La exposición que vamos a realizar el día de hoy se trata sobre explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Entonces, nuestra primera pregunta dice, establezca la diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio. Si hablamos del tema de ecosistemas, nos referimos a un sistema físico-biológico formado por una comunidad de seres vivos que habitan en un gremio, en un medio físico determinado. Es decir, se trata de un conjunto de factores físicos y biológicos que participan en un medio ambiente concreto. Si hablamos del hábitat, se refiere a un lugar con determinadas condiciones para que viva un determinado organismo o una población de una especie, siendo el término más conocido como biotopo. Perdón. Comunidad microbiana. Son dos o más grupos bacterianos o microbianos que viven simbióticamente. Es decir, un ejemplo, se forma naturalmente en las raíces de las plantas. Uno depende del alimento que se encuentra en la zona superficial de la tierra. Si hablamos del gremio, el gremio es un grupo de especies que cumple con una determinada función dentro de un ecosistema. Hablemos de un ejemplo. Las aves fluvióticas dispersan las semillas. La preofauda se encarga de descomposición de las hojas y algunos animales se encargan de seguir las tropas de hormigas haciendo todo el proceso de descomposición en un mismo campo, área. Bueno, dos, diga cómo se clasifican los microorganismos en función de la exposición a oxígeno. Eh, en el caso en esto tenemos los organismos aeróbicos que trabajan o viven gracias al oxígeno y los anaeróbicos que no necesitan el oxígeno para sobrevivir. En condiciones de temperatura tenemos cuatro tipos. El tipo termofilia, crecen entre los 40 y 90 grados. El tipo mesofilias, que crecen entre los 5 y los 47 grados. Y los cicrofiales, que crecen entre los 5 y los 20 grados. Y los cicrotropias, que crecen entre los 5 y 35 grados. También tenemos el tema de la fuente de carbono y fuentes de energía. En las fuentes de carbono y fuentes de energía, la mayoría de los microorganismos son heterotróferos, o más exactamente quimio-organoteolóficos, son compuestos orgánicos como fuentes de carbono y energía. Tercero, explique el concepto de microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno de tierra. Acá tenemos un ejemplo claro, ¿sí? En un espacio limitado en el que se producen las condiciones que requieren algunos microorganismos para desarrollarse y vivir en caso del oxígeno en la tierra. En este caso tenemos que en una muestra de tierra, digamos la que tenemos en esta base, podemos encontrar presentes organismos anaeróbicos en el interior de la muestra y aeróbicos en la parte superficial de la muestra. Cuarto, ¿por qué se dan las competencias entre los microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, las competencias se producen cuando hay una lucha por nutrientes, en un caso tal como en el caso de las raíces o las plantas, compiten por el nutriente o ¿cómo se diría? Los componentes químicos que tengan en la tierra. ¿Qué les favorece? Les favorece cooperar por la sintropía entre ellos, o sea, lo que asocia para el producto de uno es captado como recurso para el otro. Son también llamados transformaciones metabólicas.
5. Defina rizósfera y argumente su importancia y el efecto rizoférico. La rizósfera se entiende como la zona especializada entre la raíz y el suelo donde existe gran actividad microbiana y aumento de biomasa de la misma. Esta región milimétrica es donde ocurre la mayoría de las actividades entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. El efecto rizósfero eh, se refiere a que las condiciones edáficas crecen por debajo de las raíces, favoreciendo la disponibilidad de alimento para las bacterias. Estas condiciones ambientales más adecuadas producen la protección y la retención de agua en la base también de las raíces. Sexto, de acuerdo a la temática titulada Fisiogenética de la diversidad procariota del suelo, del libro y el capítulo 19 de la página 654, que dice lo siguiente: analice y explique con sus propias palabras por qué el estudio llevado a cabo en el suelo contaminado con hidrocarburos mostró que el el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y sin contaminar es parecido. Bueno, aquí tenemos una clara, en la imagen, un oleoducto donde se rompe la tubería, vemos el derrame del crudo, ¿sí? Y aquí en este estudio dice que en la conclusión que sacamos nosotros del capítulo de Madigan, del capítulo 19, de las dos preguntas digo yo que lo siguiente funciona de la forma de que la contaminación de un sector indica que la especie más competitiva posee más características requeridas para los diversos cambios en la alteración del suelo. A pesar de que hubo un derrame de crudo, muchas pueden sobrevivir. Las colmenas más grandes de bacterias o desarrolladas se apropian del terreno y de esa forma pueden seguir su vida adelante. También se indica luego del estudio RNA 16S, que ambos tipos de suelos hay una gran diversidad de células procariotas, que estas ayudan a que se desarrollen mucho más rápido y puedan sobrevivir al tema del derrame del crudo. Séptimo, explique cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo a la estabilización de suelos áridos. En la figura nosotros tenemos 4 tipos de suelos. El tipo A, que es un suelo desnudo. El tipo B es una costra biológica dominante por musgos. La costra C, una costra biológica dominada por liquidez. Y la D, una costra biológica dominada por cianobacterias. Bueno, las costras biológicas del suelo es un componente complejo del ecosistema que englosa diferentes organismos como los líquenes que vemos acá, los musgos, las hepáticas, las cianobacterias, los hongos y algunas algas. También decimos que los beneficios que aportan a las costas biológicas quiere decir que colonizan la capa más superficial del suelo y crecen allí donde las plantas vasculares no pueden desarrollarse debido a la falta de hidratación o poca materia orgánica en la estructura física del suelo. De acuerdo a la lectura sobre biomasa microbiana de suelos, nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana. Entre estas tenemos los 3 factores. Estaríamos hablando de los factores ambientales como la temperatura, que varía mucho, la humedad del terreno y el manejo del suelo. Serían los 3 factores claves para el control de la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando un ejemplo de bosque seco tropical. Tenemos claro en la ilustración
que el principal reservorio de un bosque tropical seco son las hojas secas que caen de los árboles, o sea, las hojas senecantes, que son consideradas la materia orgánica de la biomasa microbiana del suelo. Estas se descomponen y producen los microorganismos existentes en esta reserva, y esta sería la reserva en épocas de escasez de nutrientes necesarios. Tercero, porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estímulo de la productividad en un ecosistema restaurado. Lo que hablamos anteriormente, por la sintropía, que sería eh, que porque el tamaño depende de la capacidad de nutrientes y energía, que traduce la palabra que entre más amplia y grande sea la biomasa, va a ser mayor la producción de ecosistemas restaurados por microorganismos.